Bueno, muy buenos días para todos. Padre Diego, Francisco, Ana, Mario. Pues como ya saben, pues no puedo estar presente en la clase. Entonces pues hablé con el Padre Diego que me permitiera hacer pues un video acerca de lo que se va a trabajar en la próxima clase. Es mucho pues lo que hay que decir, pero pues espero condensar esto en unos cuantos minutos para que pues sea eh, de mucho aprendizaje pues de parte de nosotros. A nosotros, pues, a mí me correspondió pues la parte progresista pues de Juan Pablo II. Entonces pues he titulado esta presentación como tiene este título: San Juan Pablo II, el progresismo de un pontificado a la luz del Concilio Vaticano II. Eh, bueno, pues un poco de historia de la que ya pues hemos visto. Quien culmina el Concilio Vaticano II pues va a ser el Papa Pablo VI, y pues él va a continuar pues con su pontificado unos años. Sin embargo, el Papa Pablo VI no va a tener pues como de pronto un realce pues dentro del mundo. Viene el Papa Juan Pablo I y pues tampoco, pues porque además su pontificado dura muy poco. Y ya es Juan Pablo II quien, a través de un pontificado pues largo también, es un pontificado muy largo, de los más largos pues de la historia, es quien de alguna manera, y esto es lo que yo he podido evidenciar, no solamente en sus escritos, que he tenido la oportunidad pues de leer varios de ellos, sino también en lo que los artículos pues que se han investigado, es que San Juan Pablo II va a colocar pues el realce y la novedad, y el progresismo pues que introdujo pues el Concilio Vaticano II. Ahora, muy importante pues aclarar esa parte pues de progresismo, porque de pronto hoy el progresismo se puede eh, a, a juntar con ideas pues por ejemplo de izquierda. Entonces hoy los que de pronto están con Petro entonces son personas progresistas, ideas pues en favor del cambio de la concepción de familia, de la postura pues hacia el aborto. Entonces si la persona aprueba el aborto, entonces es progresista. No, el progresismo del que estamos hablando es más una novedad, ¿sí? Dentro de lo que es nuestro ser como iglesia, ¿sí? Que resulta revolucionario, que resulta pues como machacoso para muchas personas. Entonces, a ese progresismo es al que yo pues me voy a hacer referencia. Entonces, me parece muy importante pues aclarar eso. Eh, Importante pues algunos aspectos que el padre Diego ya nos ha recordado acerca del Concilio Vaticano II. Eh, lo primero pues una renovación litúrgica, pues eso fue evidente, el cambio pues de celebrar la liturgia a la lengua pues vernácula, la participación más activa de los laicos, entonces darles pues como una importancia pues más relevante, el movimiento ecuménico, y también pues allí cabe el diálogo interreligioso también, pues ha sido una de las de donde ha puesto el realce pues el Concilio Vaticano II, y el diálogo con el mundo y sus problemas pues antropológicos que tocan pues cuestión política, social, económica. eh, la Lumen Gentium o la Gaudium et Spes pues nos han dado pues como una evidencia de ese nuevo diálogo entre la iglesia y el mundo. Entonces vamos a ver que estos aspectos pues son muy recogidos tanto por la vida como también por los escritos pues de San Juan Pablo II. Entonces, en primer lugar, destacar estos aspectos tan relevantes. Un papa peregrino, un papa pues que tuvo la oportunidad de conocer muchísimos países de todos los continentes. Sí, ya Pablo VI lo había comenzado a hacer, pero quizá fue Juan Pablo II quien de alguna manera puso de moda
el que los papas pues visitaran los países. Un papa pues también muy carismático, sí, con un espíritu muy joven, promotor pues de las jornadas mundiales de la juventud, que también pues constituyen una de las grandes novedades y ese progresismo dentro de la iglesia, ¿no? Escuchar a los jóvenes, compartir con ellos. Una frase pues muy lapidaria pues de San Juan Pablo II: no tengan miedo, no tengan miedo, les dice a los jóvenes y también a todos, toda la iglesia, de mirarlo a Él, de mirar a Cristo. Yo me atrevería a decir un pontificado muy centrado en Cristo, una cristología muy relevante, como lo vamos pues a analizar eh, en ese sentido. Un papa que también entra en diálogo político y no solamente, digamos, con aquellas naciones, pues, acordes a la misma mentalidad, sino otras, pues, que no lo están, como por ejemplo Cuba, un papa, pues, que incomoda ese atentado, pues, que le hicieron, se dice, pues, que fue planeado por personas, pues, que de pronto sus escritos, su mensaje, pues, estaba siendo de verdad muy incómodo, muy incómodo. Y un papa, pues, que a través de sus escritos, a través de sus catequesis, va a hacer la propuesta de un nuevo humanismo cristiano, ¿sí? Allí donde la humanidad se ha deshumanizado con las guerras, ¿sí? Porque también, pues, continúa la Guerra Fría y los conflictos en diferentes países. Y una nueva concepción de una teología del cuerpo que ha sido, digamos, otro de los pilares del Papa San Juan Pablo II. Como les dije, yo he tenido la oportunidad pues de leer varios de sus escritos, no todos, y varios de los autores pues que consulté llegan a esa misma conclusión, o sea, conocer, digamos, a una persona o a un pontífice, pues hay que leer sus escritos para poder conocer sus ideas, para poder conocer la dirección pues en la que iban. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, de carácter pues de por la vida y la familia, el Evangelio de la vida y la Familiaris Consortio, que van de alguna manera a, ¿cómo decirlo? A dar un poco de realce, pero a expresar con otras palabras lo que quiso decir la Humane Vitae, que fue tan polémica en aquel entonces. Entonces ya estos documentos en defensa de la vida y en defensa de la familia van a ser pues esenciales allí. Otros documentos de carácter pues antropológico, moral y reflexivo pues frente a la época, pues Redentor Hominis, que fue como la primera encíclica del Papa, en donde toda la historia de la humanidad se ve a la luz de Cristo. También Dios rico en misericordia, ¿no? La importancia de eso. El esplendor de la verdad, un llamado a partir de ese texto del joven rico, una hermenéutica muy buena a una moral pues más renovada, una moral que nos lleve a salir hacia los demás y no solo al cumplimiento pues de unos deberes y de unas leyes establecidas. Y Nuevo Millennium y Neunte, pues que es una reflexión acerca del nuevo milenio que se viene y en donde donde el Papa Juan Pablo II pues va a recordar pues todo lo que se ha hecho, ¿sí? Reparar la memoria se llama eso, pedir perdón por los abusos pues cometidos y bueno, en ese sentido eh, entrar pues en ese diálogo, el carácter fundamental de la liturgia y sus ministros. Entonces aquí tenemos el domingo, el día del Señor, la iglesia que vive la Eucaristía y esta pues que la pastoridad Ovis o os daré pastores, que es esencial pues en la formación de los ministros alrededor de los diferentes pues sacramentos, ¿no? Ya en el diálogo ecuménico, pues tenemos un sin, que todos sean uno, una encíclica también, pues que va a dar ese realce que, como les digo, ya desde el Concilio Vaticano II se da. Y Fe y Razón, que ha sido un documento ampliamente, pues, trabajado,
en ese diálogo entre la fe y la razón, la filosofía y la teología. Comienza la encíclica diciendo: la fe y la razón son las dos alas de la paloma en las cuales el ser humano se eleva hacia el conocimiento de la verdad. Y lo que les decía del Concilio Vaticano II de darle esa participación más activa a los laicos, pues aquí está este documento que son los fieles laicos. Entonces miren que sus documentos, sus escritos van a poner de alguna manera la novedad en un pontificado, pero esta novedad está ligada al Concilio Vaticano II. O sea, podemos decir que es un papa que se esforzó por poner por obra las, digamos, las reflexiones pues del Concilio Vaticano II. Y ya pues en cuanto a artículos pues buscados, pues busqué también algunos artículos en inglés, porque pues muchas veces también esa literatura en inglés es un poco más abundante que la en español, al menos en las ciencias, ¿cierto? Entonces esto pues lo tomé de esta página donde se hace una reflexión alrededor de los escritos de San Juan Pablo II en esa relación entre las ciencias naturales y religiosas. Entonces nos dice este autor que la novedad del Papa Juan Pablo II pues va a consistir en, hombre, no hay una oposición entre fe y la religión, sino que ambos están como en unos campos muy diferentes y se pueden nutrir, ¿sí? O sea, se pueden nutrir el uno con el otro, sin necesidad de que de pronto una postura, aquí se nos dice, natural atea, se oponga a la creencia pues en Dios, no. Entonces dice que el cristianismo posee su propio fundamento, ¿sí? Su propio fundamento como religión como tal, y que allí pues no viene pues o no requiere de la ciencia para hacer apologética, porque el cristianismo es evidente pues su acción y su obrar en medio pues de los otros, ¿sí? Entonces en ese sentido es una invitación a que, bueno, no usemos la ciencia pues para atacar la religión y tampoco la religión para atacar la ciencia, sino que miremos cómo se nutre. Entonces esta reflexión pues la hace en el tricentenario de la publicación de Principia Matemática de Newton. Entonces un papa que va a entrar en diálogo con eso, y eso es muy progresivo, o sea, eso es muy progresista, perdón, eso es muy progresista pues en un pontificado. También estos artículos pues los encontré más en el destaque pues de esa nueva humanidad, ¿no? Esta es de Isabel Corpas, La verdad sobre el hombre en los escritos de Juan Pablo II. Entonces se dice que se va a resaltar mucho la persona humana. Pero ojo, la persona humana, y por eso les digo que un tinte muy cristológico alrededor de la persona de Jesús. Entonces, Redentor Hominis, pues nos va a decir que revela plenamente el hombre al mismo hombre, ¿sí? Cristo Redentor. Y el valor propio de la humanidad. Cristo ha vuelto a dar a dar definitivamente al hombre la dignidad y el sentido de su existencia como el hombre perfecto. Y en Cristo y por Cristo se revela plenamente la humanidad, ¿sí? Y encontré pues que varios escritos, bueno, esto también está muy relacionado con la cuestión de la doctrina social de la Iglesia, porque para San Juan Pablo II el trabajo, y esto pues sí, ya lo venían trabajando otros papas, ¿sí? Como San Pío X, ¿sí? Pero el trabajo dignifica al hombre, ¿sí? Entonces él va a proponer, aquí pues nos lo dice este autor, Víctor Martínez, que esos deseos pues son hoy también los deseos de la humanidad, atendiendo problemas como el desempleo, un salario justo, la práctica de la justicia social y el derecho pues a la asociación, el valor del trabajo agrícola. O sea, todo eso que él mencionaba en sus diferentes documentos de doctrina social, que son como tres, y se analizan pues aquí en este artículo, precisamente dan también una novedad, centran esa novedad allí. Y aquí había pues otro artículo donde otra vez está en inglés, se nos habla de la dignidad de la persona humana, que no se puede pisotear.
De allí que también él vaya a hablar de toda una teología del cuerpo durante mucho tiempo pues en su pontificado. Termino pues con este otro artículo que titula así, ¿no? Juan Pablo II, un pontífice polaco y mediático a la luz de la historia. Entonces él destaca eso, un peregrino, el Concilio Vaticano y la sociedad global, la palabra de Botila, y ahí pues va a ir pues analizando todas esas cosas. Y el juicio pues final. ¿Esto por qué? Miren lo que él dice, soy un papa mal visto a veces y nadie está obligado a seguir el camino de la iglesia, pero mi deber es proponerlo en calidad de redentor del hombre otra vez. Se ha criticado y seguramente ha tenido pues el Papa San Juan Pablo II sombras en medio pues de su pontificado, que para mí está cargado de una luz y de una luz progresista. En ese sentido, me parece que definir al Papa como conservador, no me parece que no, sino siempre pues progresista, que lo definimos como conservador en cuanto a que no olvida. Por ahí también encontré otro documento, los fundamentos propios de la iglesia, de la doctrina, o sea, no se aparta de eso porque él cita mucho a la doctrina de la iglesia y a sus predecesores. Pero de todas maneras él sí marca pues el progresismo dentro de la iglesia. Eso sí me parece pues muy importante dejarlo claro y va a ser la puerta que van a seguir tanto el Papa Benedicto XVI y muy especialmente el Papa Francisco, ¿sí? Con sus pontificados. Entonces, eso me parece importante. Ahora, en cuanto a ese progresismo, pues muchas personas pueden decir, y con esto pues ya termino, que a la iglesia todavía le falta progresar más, que la iglesia va lenta. Entonces me gusta mucho esta reflexión del cardenal Raniero Cantalamessa, y perdón que me haya extendido 2 minutos, 3 minutos más. La iglesia camina lenta, y qué duda cabe. Camina lenta en la evangelización, en la respuesta a los signos de los tiempos, en la defensa de los pobres y en tantas y tantas otras cosas. Pero ¿sabes por qué camina tan lenta? Porque nos lleva en hombros a nosotros que aún estamos llenos de todo el lastre de pecado. Los hijos acusan a la madre de estar cargada de arrugas cuando esas arrugas, como ocurre en el orden natural, son precisamente ellos quienes las han producido. La iglesia tendría una arruga menos si yo hubiese cometido un pecado menos. Me parece muy importante que al ir terminando este curso y a la reflexión de este pontificado de San Juan Pablo II, entendamos eso, de que si la iglesia va lenta y no puede ser un poco más progresista, en últimas es por nuestro propio pecado, porque hacemos parte de ella y nosotros de pronto no escuchamos, no dejamos actuar al Espíritu Santo en nuestra vida. Pero miren lo bonito que es que de pronto testimonios como los de San Juan Pablo II y los papas pues actuales, pero también muchos dentro de la historia que hemos visto, nos abren a la novedad del Espíritu y nos proponen nuevas cosas, no solo para nosotros como iglesia, sino para el mundo. Entonces les agradezco mucho su atención y este pues es mi aporte para esta discusión. Muchísimas gracias.